ferias privilegiadas. Buenas noches, padre, le cedemos la palabra. Buenas noches, queridos hermanos, buenas noches, Alberto. Vamos a empezar como siempre con una oración. Vamos a ponernos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu presencia. Tú nos has dicho que cuando dos o más personas están reunidas en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y Señor, nosotros invocamos tu presencia, porque tenemos hambre de ti, te necesitamos, y te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, en esta charla, en este tema, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. El tema propuesto para este jueves es la segunda parte del Adviento, las ferias privilegiadas. Y es que justamente el día de hoy, 16 de diciembre, es el último día de la primera parte del Adviento. El Adviento tiene dos partes. Empezó el primer domingo de Adviento, terminará antes de las primeras vísperas de Navidad, la tarde del 24 de diciembre, y a partir de mañana empezamos lo que se conoce como las ferias privilegiadas, que son 7 días en las que con María y José y con, diríamos, el resto del pueblo de Israel, esperamos con más intensidad la venida del Mesías, del Señor. Y entonces nosotros tenemos que ver la relación que hay entre esa primera parte que estamos terminando hoy y esta segunda parte que empezamos mañana en primer lugar. Y luego vamos a hablar algo sobre esta segunda parte. Y para establecer la relación entre la primera y la segunda parte, cabe recordar que el Adviento es un tiempo donde nosotros nos preparamos para la venida gloriosa del Señor, sabiendo que el Señor ya vino en la humildad de la carne en Belén de Judá, que el Señor vendrá un día glorioso al final de los tiempos, un día y una hora que nadie sabe, pero que el Señor además viene en presente continuo todos los días, todas las horas, en todas las circunstancias de nuestra vida, y que la mejor manera de esperar al Señor glorioso es con el Señor que viene manso y humilde. Es decir, el Señor que viene en presente continuo, manso y humilde, nos ayuda y nos prepara para recibirlo cuando venga glorioso. Y el Señor va a venir glorioso para todas las criaturas humanas, y ha venido glorioso para muchas criaturas humanas que ya han acabado su peregrinación terrena. Porque al concluir la peregrinación terrena, es decir, la vida presente, el Señor se manifiesta, aparece glorioso con todo su poder y majestad como juez.
y todas las personas que ya han partido de este mundo, que han concluido su peregrinación terrena, creyentes o no creyentes, todos ya se han encontrado con el Señor. Nosotros, que aún peregrinamos, no sabemos si nos encontraremos con el Señor también cuando acabe nuestra peregrinación terrena, o si es que a nuestra generación le tocará ver, expectar la otra manera en que se presentará el Señor glorioso, es decir, al final de los tiempos, cuando venga a manifestar su victoria total, definitiva, sobre el mal, sobre el pecado, sobre el mundo, sobre Satanás, universalmente. Al presente participan de la victoria del Señor la Iglesia triunfante. Nosotros, Iglesia peregrina, participamos parcialmente de la victoria, porque nosotros aún estamos en purificación, somos peregrinos, y porque además hay muchas criaturas humanas en este mundo que pasa, que no conocen al Señor, que no creen en Él, que no lo aman, y por ese motivo vemos todas las cosas que este mundo, dominado por el príncipe de este mundo, intenta y hace de manera desesperada, porque la revelación y el anuncio del evangelio no llegue a todas las criaturas humanas como el Señor ha mandado. Pero en esa desesperación, porque tiene poco tiempo, puede arrastrar a muchas personas. Y entonces nosotros necesitamos la primera parte del Adviento para tomar conciencia de esa realidad, y la segunda parte para que nosotros podamos acoger al Señor, aprendamos a acoger al Señor que viene manso y humilde. En otras palabras, este tiempo de Adviento es un tiempo de purificación en la fe, en la esperanza y en el amor. Y purificamos nuestra fe y nuestra caridad en la esperanza, porque en la esperanza nosotros ya somos victoriosos, nosotros ya hemos alcanzado esa victoria de Jesucristo, pero la tenemos que vivir en la caridad porque la podemos perder. Y entonces, resumiendo, la primera parte del Adviento, hemos tenido a Isaías como guía, que nos ayuda de dos maneras. Una, porque nos habla de la venida gloriosa del Señor, pero también nos habla de la venida del Señor en la humildad de la carne, de las dos cosas simultáneamente. Para el pueblo de la primera alianza, los pasajes que hablaban de la venida manso, humilde y sencilla del Señor resultaban oscuros, no los entendían, no los lograron comprender en su gran mayoría, y esperaban la venida del Mesías glorioso. Entonces, cuando están ante Jesucristo, ante el Señor, nacido en la carne, desde el momento mismo de su nacimiento, lo ignoran, no logran comprender lo que está ocurriendo, finalmente lo van a rechazar en su gran mayoría y va a ser crucificado, morirá, será sepultado, y el Señor vencerá la muerte, resucitará, manifestará la gloria de su vida gloriosa a un grupo de elegidos, ascenderá a los cielos y se ha quedado con nosotros, personalmente, pero también manso, humilde. Y entonces nosotros tenemos de alguna manera cierta ventaja en relación al pueblo de la primera alianza, pero simultáneamente también tenemos los mismos riesgos, las mismas amenazas, los mismos peligros, porque nosotros en nuestro corazón
deseamos la manifestación del Señor con todo su poder, con toda su gloria. Y a veces, no pocas veces, no entendemos cómo el Dios Todopoderoso viene de esa manera sencilla, como niño en nuestra carne, y eso de distintas formas se nos manifiesta como el Dios escondido. Y entonces nosotros tenemos que, para encontrar al Dios escondido, también de alguna manera nosotros nos tenemos que esconder del mundo, que con sus ruidos, con sus manifestaciones de inmediatez y su superficialidad no nos ayudan. Y como estamos en el mundo sin ser del mundo, nosotros tenemos que estar atentos y vigilantes. Y entonces esta segunda parte del Adviento nos sirve para justamente aprender a reconocer al Señor, al Dios escondido, que viene manso y sencillo, viene como niño. Y hay una serie de acontecimientos alrededor del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo que contemplaremos en los próximos días. Y como guía de la primera parte del Adviento, decía, teníamos a Isaías y también a Juan Bautista. Porque Juan Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento, el primero del Nuevo Testamento, y es el que prepara el camino al Señor. Y entonces Juan Bautista, con esa vida austera, sacrificada, en el desierto, realiza algo que puede resultar incomprensible y que de repente nosotros no reflexionamos a veces. Y es que hace algo absolutamente extraño. Él va a anunciar al Mesías donde no hay gente, donde no va a la ciudad, va al desierto. Entonces es como que alguien dijera, vamos a evangelizar, algún grupo eclesial, etcétera, y dijeran, vamos al desierto a evangelizar. Pero ¿a quién le predicamos ahí? ¿A quién le damos testimonio si no hay, ahí no hay gente? Y lo que ocurre es que el testimonio de la vida de Juan era tan fuerte, tan austero, tan riguroso, que la gente fue al desierto a buscar a Juan. Juan no fue a la ciudad a buscar a la gente, sino que la gente acudía a Juan y Juan los bautizaba con agua, como sabemos. Y nosotros tenemos que darnos cuenta dos cosas. Que diríamos, en una figura un tanto alegórica, pero no, diríamos, pura imaginación ni ficción, nosotros en nuestra vida tenemos desiertos. Y nosotros tenemos también un Juan Bautista que nos anuncia la cercanía del Señor. Ese Juan Bautista, de alguna manera, es nuestra conciencia, que nos dice cuál es el debe ser, qué es el bien y qué es la verdad, y cuáles las cosas que debemos evitar. Y entonces esa acción de esa conciencia, donde está escrita la ley natural y donde nosotros acogemos en el silencio de la oración las palabras del Señor, nos invita a la conversión. Y nos invita y reconocemos ese desierto. Entonces, antes de pasar a hablar de lo que es las ferias privilegiadas, permítanme detenerme brevemente en lo que tiene que significar para vivir y celebrar adecuadamente esas ferias privilegiadas, esta primera parte que ya estamos terminando.
Es decir, se necesita conversión. Pero la conversión, lo hemos mencionado creo también el jueves pasado, no es solamente una conversión doctrinal, es necesaria. No solo es la metanoia, el cambio de mentalidad. Porque nosotros, por haber venido a la existencia, haber crecido en medio del mundo, nosotros tenemos una mentalidad con una serie de, diríamos, ideas que son propias del mundo, pero que no son de Dios. Entonces nosotros tenemos que reconocer que de nuestra mentalidad no es conforme a la revelación del Señor. Y entonces eso nos va a llevar a una conversión de la mentalidad, que es, diríamos, una conversión de nuestra razón, de nuestra inteligencia, que es, diríamos, una purificación de nuestra fe. Porque la fe es el asentimiento de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad. Y muchas veces nosotros no acogemos al Señor porque en nuestra forma de pensar, nuestras ideas, nuestras visiones del mundo no son conforme a Dios. Y entonces hay esa conversión, esa metanoia que da origen a la palabra conversión. Pero además de la razón, de la inteligencia, del asentimiento y del homenaje de nuestra inteligencia, es decir, la purificación de nuestra mentalidad, nosotros necesitamos el asentimiento de nuestra voluntad. Y eso significa nuestro querer. Y el drama de la criatura humana herida por el pecado, de nosotros, iglesia peregrina, es que nosotros tenemos muchos quereres. Queremos muchas cosas. Porque tenemos necesidades temporales, queremos muchas cosas, y me refiero a cosas, diríamos, no pecaminosas. Queremos cubrir nuestras necesidades temporales, empleo, salud, la salud y el bienestar y la unidad familiar. Quisiéramos que las instituciones, las organizaciones en nuestro país vivan en la verdad y en el mundo, que busquen el bien, que no haya mentira, que no haya engaño. Queremos muchas cosas, pero además, si estamos heridos por el pecado, vamos a querer cosas que, engañados y confundidos, podemos creer que esas cosas necesitamos. Y entonces podemos querer de repente, no solo de manera recta, sino de manera codiciosa, poder, prestigio, fama, dinero, placeres, etc. Entonces tenemos muchos quereres. Lo que se trata de la conversión y purificación del querer es que esa conversión del querer, de lo que se trata es que descubramos que en todas las cosas que queremos, muchas veces, en la mayoría de los casos, si no en todos, nosotros no nos damos cuenta que en realidad lo que queremos es al Señor. El amor hermoso, la verdad, la belleza y el bien que nos trae y nos puede dar solo Jesucristo. Y como no descubrimos que ese es en realidad el gran querer que tenemos, entonces nosotros muchas veces buscamos sucedáneos, reemplazos, o a veces hacemos una combinación, diríamos, desordenada de todos esos quereres que trae como consecuencia que no siempre tengamos al Señor sobre todas las cosas. Es decir, nosotros no amamos al Señor de una manera recta. Y por eso necesitamos una conversión de la voluntad. Pero la experiencia humana nos va a mostrar que esa conversión de la mentalidad, que a veces la podemos conseguir de manera aproximada o bastante cercana,
Y esa conversión del querer, que es mucho más esquivo y mucho más difícil, no los tenemos. Y entonces nosotros en la experiencia de la iglesia peregrina descubrimos, y para eso es la primera parte del Adviento, es que no somos dignos del Señor, porque no correspondemos, no amamos como Él ama, porque tenemos una serie de cosas en nosotros mismos que no nos gustan, y porque quisiéramos amar al Señor más intensamente y amar a nuestros hermanos y perdonar a nuestros hermanos como el Señor ama y perdona. Y una vez y otra vez constatamos que no estamos en ese nivel. Y entonces en nosotros hay una sensación y experimentamos una sensación de insuficiencia, de pequeñez, y eso nos tiene que llevarnos a desear una manifestación y un encuentro más pleno con el Señor. Es decir, nos tiene que despertar un hambre de Dios, un deseo más intenso del Señor, y nos produce dolor de corazón y nos produce una conciencia de nuestra fragilidad y de nuestra limitación. Y entonces, guiándonos Isaías y San Juan Bautista en la primera parte del Adviento, llegamos hasta ahí. Pero ya en la segunda parte, en las ferias privilegiadas, emerge la figura de María y de José como los guías de la última parte del Adviento, de la parte final del Adviento. Y entonces en María encontramos la guía que, sin pecado concebida y llena de gracia, sí tiene plena, diríamos, disposición y una vida que es plenamente fiel al Señor, que la convierten no solo en la Inmaculada Concepción, no solo la que va a responder, como vamos a ver en estos días también, ese sí rotundo y radical en la Anunciación, sino que también María va a acompañar a la iglesia peregrina hasta el Calvario y luego de la resurrección hasta Pentecostés. Y entonces María nos va a mostrar, nos va a revelar plenamente que nosotros necesitamos un Pentecostés, que necesitamos el don que nos trae su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha redimido del pecado, que nos ha abierto el camino a la patria celestial, pero que simultáneamente de junto al Padre ora por nosotros para la efusión perenne del Espíritu Santo. Y entonces veíamos el día de ayer en el Evangelio cómo van los discípulos de Juan Bautista a preguntarle a Jesús. Juan está preso, encarcelado, en poco tiempo será ejecutado, decapitado, y le van a preguntar de parte de Juan, ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Jesús no responde esa pregunta, sino Jesús lo que les dice es, realiza sus obras de curación, de sanación, revive a muertos y les dice a esos dos enviados, díganle a Juan lo que han visto. Los ciegos ven, los cojos andan,
¿Qué significa eso? Es misterioso y justamente en María nosotros lo alcanzamos a comprender. Es que efectivamente Jesús nos cura, pero necesitamos de otro. Ese otro es el otro Paráclito. Es el Espíritu Santo. Es decir, nosotros necesitamos del Hijo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, y de la tercera persona de la Santísima Trinidad, ambos en el designio providente del Padre, y el Espíritu Santo nos revela la verdad completa y nos purifica en el fuego, en un bautismo que no puede alcanzar Juan, porque es un bautismo de agua, es la conversión, diríamos, de nuestra mentalidad, la conversión moral, cumplir la ley, pero nosotros necesitamos un nuevo nacimiento, un nacimiento en el Espíritu. Y entonces, en este tiempo de Adviento, en esta segunda parte, en estas ferias privilegiadas, se nos quiere mostrar cómo el Espíritu Santo sopla de distintas maneras, nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, y ese Espíritu Santo que en María ha hecho la obra plena, es el que con María nosotros tenemos que esperar. Junto a su Hijo amado, invocando y esperando esa obra que el Señor tiene que completar en nosotros. En la Iglesia, ya doctores de la Iglesia, maestros espirituales de la Iglesia, han señalado que María vivió 3 Pentecostés. El primero fue en el mismo momento de su concepción. Y es por obra del Espíritu Santo que María es sin pecado concebida. No es algo natural, no es mérito de sus padres, sino es pura gracia. María vive además un segundo Pentecostés en la Anunciación, cuando el arcángel, como volveremos a ver, la saluda entrando en su presencia y diciéndole: no temas, María, has hallado gracia. Y María será capaz de responder con ese sí. Y como veremos en este cuarto domingo de Adviento, ya siempre en esta segunda parte de Adviento, es ya en medio de las ferias privilegiadas, interrumpidas por ese cuarto domingo, nosotros vamos a ver el pasaje de la visitación. Y María va a correr presurosa luego del anuncio del arcángel a visitar a su prima Santa Isabel. Y apenas Isabel escucha el saludo de María, queda llena del Espíritu Santo. Y la criatura salta en el vientre de Isabel. Es decir, en la segunda parte del Adviento, nosotros nos vamos a disponer para ese encuentro con el Señor, reconocer al Señor en nosotros y poder experimentar la verdadera alegría, pero eso es solo posible si es que nosotros tenemos plena conciencia de nuestra absoluta indigencia, pobreza, incapacidad humana, y que necesitamos de la venida del Señor.
Y entonces con él empezaremos una nueva etapa de la vida y comprenderemos el tiempo de Navidad y lo que significa la encarnación para nosotros, no solo para nuestra Madre Santísima. Y eso la Iglesia lo quiere presentar, o mejor dicho, el Espíritu Santo a través de la Iglesia nos lo presenta en la contemplación de estas ferias privilegiadas, que son 7, pero estas ferias van desde los días 17, 18, etcétera, hasta el 24, inclusive antes de las primeras vísperas, pero pueden caer cualquier día. Este año vamos a empezar en viernes, pero hay años en que empiezan el lunes, puede empezar en cualquier día. ¿Ya? No es o sea, diríamos, ya no tomamos la secuencia de los días de la semana, sino de los días calendario. Ya estamos en una cuenta hora a hora, minuto a minuto. Y estas ferias privilegiadas no permiten que durante las ferias privilegiadas podamos celebrar otra festividad, otra memoria. Incluso en el tiempo de Navidad, incluso en la octava de Navidad, nosotros vamos a celebrar fiestas que no son de Navidad, pero no en las ferias privilegiadas, para que se den cuenta de la relevancia y el peso que tiene. Pero muchas veces nosotros, porque no entendemos la importancia del Adviento y porque muchas veces lo pasamos un tanto distraídamente, podemos, como hemos constatado en estos días con distintas personas con las que hemos interactuado y en años precedentes, mucha gente cree que el Adviento es una preparación para la Navidad. Y entonces, para celebrar la Navidad, es más, el mundo no escucha, no conoce la palabra Adviento. El mundo está en estos momentos en plena campaña navideña, porque el mundo ha hecho de la Navidad un mercado, donde se compra y se vende y es una oportunidad de negocio. Y por eso es que nosotros tenemos que darnos cuenta de lo importante de la purificación. La purificación del templo, que somos nosotros, y que implica la purificación, repito, de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestra caridad. Y por esa razón es que la Iglesia desde antiguo tomó mucho cuidado en estas ferias privilegiadas. En estas ferias privilegiadas acompañamos a María en su expectación. María está expectante. Ella más que nadie sabe que la hora está cerca. Sabe que el Señor está cerca. Y entonces María puede esperar al Señor. Y efectivamente, nadie como ella lo espera. Y por esa razón es que en las ferias privilegiadas, que repito, vamos a contemplar distintos pasajes alrededor del nacimiento del Señor, distintos acontecimientos, su genealogía, la anunciación, el anuncio de Juan Bautista, etc., se han identificado en la liturgia, específicamente en las vísperas, unas antífonas que se conocen como las antífonas de la O, las antífonas de la admiración. Y en estas antífonas de la admiración, lo que se nos presenta son, diríamos, las
necesidades que nosotros tenemos del Mesías, del Señor, y que muchas veces no tenemos claras. Entonces estas antífonas aparecen en esta oración, que es parte de la liturgia de las horas, que es las vísperas, que es la oración que se hace al caer la tarde, y que tiene esa oración, tiene el himno, que es el Magnificat, que es la exclamación de María ante el saludo y el elogio de Isabel, que le va a decir: dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Y entonces María va a exclamar, llena de gozo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación, también a nosotros. Derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos de Dios los colma de bienes, a los ricos, a los autosuficientes los despide vacíos, acordándose de su misericordia en favor de Abraham y su descendencia por siempre. He hecho una referencia en medio de mis agregados, no sé si ha sido tan precisa, pero esta es la oración que se hace en la liturgia de las horas, en la oración de la tarde, que es las vísperas, todos los días del año. Pero esta oración, que tiene siempre una antífona antes y después, en las ferias privilegiadas tiene las antífonas de la O, así se llama. Las antífonas de la expectación de María, de la admiración de María. Y esas antífonas muy bien seleccionadas, los que nos muestran es justamente esas cosas que nosotros necesitamos del Señor. Descubrir justamente en qué tenemos hambre, en qué se fundamenta nuestra humildad, o debería de fundamentarse si aún no nos damos cuenta de que es una necesidad para el encuentro con el Señor y acoger al Señor que viene. Y entonces les voy a mencionar simplemente como para enunciar y ver el tono de estas antífonas, algunas de ellas. No es hacerles una presentación exhaustiva de estas antífonas y qué significan. Y entonces, por ejemplo, el día de mañana, la antífona es la expectación de la sabiduría de Dios. Oh sabiduría, dice, que saliste de la boca del Altísimo, que alcanzas tu fin con fuerza y dispones todas las cosas con dulzura. Ven, enséñanos la senda de la prudencia. Y es que nosotros, queridos hermanos, necesitamos la sabiduría. Y sabemos que la sabiduría es Jesucristo, pero que simultáneamente la sabiduría es un don del Espíritu Santo, que nos hace comprender quién es Jesucristo. Y la sabiduría nos da la prudencia. La sabiduría del Altísimo es la que purifica nuestra mentalidad y nos alegra de comprender los tesoros revelados. Y entonces necesitamos esta sabiduría en un mundo que no conoce la verdad, en un mundo lleno de confusión, de errores. Y entonces la primera exclamación que apunta a que esa conversión de la mentalidad se pueda producir y alcanzar por gracia de Dios, sabiendo
que hay muchas cosas que no entendemos, que muchas veces estamos preocupados. Ahora la gente mucho me consulta sobre si se vacunan, si no se vacunan, si es que, qué va a pasar con las cuestiones políticas, etcétera. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos una fe viva, porque esa fe es esa luz que ilumina nuestro entendimiento, que nos permite no tropezar. Y entonces María nunca fue engañada. María no fue confundida ni en los momentos del príncipe de las tinieblas, cuando había llegado su hora, la hora más oscura. María estuvo de pie, y entonces necesitamos de nuestra madre que corra presurosa para que nos ayude a descubrir que nosotros también tenemos, como dice este pasaje hermoso que hemos contemplado el día de hoy, de la profecía de Isaías, capítulo 54, donde dice el Señor, esa mujer estéril. ¿Qué es esa esterilidad resignificada en Isabel, que ya ha sido vencida? Es justamente la insuficiencia de la primera alianza, la insuficiencia de la ley y los profetas, la necesidad de la gracia, la necesidad de saber que quien viene es el esposo, el amado de nuestra alma, y que el amor irreductible de nuestro Salvador es más grande que nuestros pecados, es más grande que nuestra ignorancia, es más grande que nuestra poca fe, es más grande que nuestras confusiones. Y eso no es una promesa lejana, sino esa promesa se cumplió en María, porque ella se admira justamente de esa sabiduría que ha llegado a él, a ella, porque ella es la sede de la sabiduría, el trono de la sabiduría. Y entonces nosotros nos disponemos a través de estas celebraciones litúrgicas y estos días de feria privilegiada a llegar al día de la Navidad, no exhaustos por preparaciones pasajeras, de gastos, de consumo, que no significa que están mal, no significa que una reunión familiar es algo contrario a nuestra fe, pero nosotros, si nos reunimos o estamos sin compañía de otras criaturas humanas, sea el caso que fuera, de las personas que fueran, donde estuvieran en cualquier parte del mundo, jamás vamos a estar solos, porque es el sol bajado de lo alto que viene a nosotros. Porque lo que vamos a celebrar es que justamente el cielo y la tierra se han unido, lo humano y lo divino, y eso aconteció primero en María, pero también ha acontecido en nosotros el día de nuestro bautismo, y muchas veces sin capacidad de comprender el don, vivimos desolados, desanimados, llenos de valles, de depresiones, de temores o de orgullos que impiden reconciliarnos, perdonar, y de una inteligencia muchas veces retorcida que sobrecalcula, que ve las fallas en los demás, que está llena de prejuicios y que nos impide amar. Y entonces, este tiempo en estas ferias privilegiadas nos va a dar cada día un día para
que podamos con María continuar esta última etapa decisiva de nuestra preparación para recibir al Señor glorioso y para ello acoger al Señor humilde que viene como niño, que lo hemos recibido en los sacramentos de Jesucristo confiados a su iglesia y que muchas veces nos parecen insuficientes, nos parecen que no es lo que necesitamos. Y es que no comprendemos muchas veces el lenguaje del Señor. Y muchas veces lo tenemos escondido y lo buscamos por fuera cuando Él está dentro de nosotros y es lo más íntimo y lo más concreto que tenemos. Nosotros, queridos hermanos, con el equipo de reflexiones católicas de los jueves, hemos previsto por esta razón, y no sé si es que esto ya lo anunciaron o lo comentaron y alguien me podría informar, que a partir de mañana vamos a abrir un espacio cada uno de los días de estas ferias privilegiadas para rezar en estos días, todos los días el rosario. Y además, todos los días rezar las vísperas y meditar en torno a la enseñanza que el Señor nos da para cada una de estas ferias y la profundidad de estas antífonas para que nosotros comprendamos la grandeza del don de Dios. Y entonces, a partir de mañana, los invitaremos todos los días a reunirnos en oración, en contemplación, más que en una, diríamos, conversación más, diríamos, intelectual, una charla, sino en oración, en el silencio, escuchando, en el rosario, en las vísperas y en la meditación de lo que el Señor a través de su iglesia nos da como tesoro y que tal vez no conocemos, no hemos gustado, pero que necesitamos. Yo voy a detenerme en este momento para poder, si es que hubiera algún comentario, pregunta de ustedes, poder de repente tener un espacio de diálogo y poder complementar algunas de las cosas que hemos enunciado. No había dicho nada. Entonces, no sé si es que Alberto, quien Padre. está moderando, si es que hubiera alguna pregunta o comentario, con el mayor gusto para poderlos escuchar y de repente tener este espacio de intercambio y diálogo. Padre Augusto, sí, buenas noches. Tenemos dos preguntas, pero antes de esa, quisiera saber si nos podría aclarar eso del 17 al 24, esta hora que usted quiere destinar para que nos podamos acoplar. ¿En qué horario sería del 17 al 24? Yo desconocía. Ya, sí, es que esta era una sorpresa que lo teníamos para anunciar ahora. Hay un afiche, creo que se ha preparado, no sé si es que alguno de los miembros del equipo lo puede compartir. Y ahí está el horario. Está previsto, si no me equivoco, empezar a las 7:30 o a las 7. 7:30. Se va a rezar el rosario de una manera un poco más, diríamos, más sencilla, y luego se va a hacer la oración de las vísperas. La oración de las vísperas dura aproximadamente entre 12 minutos, 15 minutos aproximadamente, y podremos saborear estas hermosas oraciones que son parte de la oración pública de la iglesia, de la liturgia de la iglesia, y nos detendremos
en los pasajes del Evangelio que se presentan, y además lo que haremos es que podamos tener estas tres, ¿no? Como dice el afiche, me gusta lo que está en el afiche, dice, salgamos al encuentro de Jesús en Belén con María y con José, en el silencio de la oración, del Santo Rosario, de las vísperas y la escucha de la palabra del Señor. Y esto va a ser desde el 17 hasta el 23, de 7:20 a 8:30 aproximadamente. Entonces empezaremos con el Santo Rosario, haremos la oración de las vísperas y haremos una meditación en la escucha de la palabra. ¿Ya? Y eso va a ser desde mañana hasta el 23 inclusive, todos los días. Entonces, esta invitación es en general, ya dense por invitados y esperamos que puedan participar, ojalá todos los días o en los días en que según sus disponibilidades y tiempos puedan hacerlo. Y si es que alguno tuviera dificultad en estar presente, como siempre esto quedará grabado y lo podrán hacer, diríamos, no sincronizadamente, sino en otro momento del día. Pero claro, esta es una oración que tiene esa hora, al caer la tarde, ya es la oración del final de la tarde. Entonces esto como información complementaria a lo que les mencioné previamente, y era un poco la idea. Entonces, estos días vamos a desarrollar en profundidad, bueno, no sé si en profundidad puede ser exagerado el término, vamos a desarrollar lo que implica cada una de estas ferias privilegiadas y el regalo que nos trae cada uno de estos días, que es un tesoro, porque el Señor viene cargado de sus dones. Y nosotros que ya hemos recibido en la fe, en la esperanza y la caridad, el anuncio y la revelación, a veces nos falta tiempo para poder disfrutar de estos tesoros que nos ayudan a con nuestra Madre poder disponernos de mejor manera para acoger a su Hijo amado. Eso es un poco lo que les estaba mencionando y creo que el afiche es bastante clarificador. No sé si es que sobre eso hay algún otro comentario o pregunta. Ya en pocos minutos este afiche será compartido. No lo hemos puesto antes porque podría generar cierta confusión en relación a la reunión que tenemos los jueves. Y entonces lo vamos a poner hoy día ya terminada esta charla en las redes sociales, como siempre lo hacemos. Gracias, padre. Vamos a la primera pregunta, padre. Sí, claro que sí. Dice, en la antífona del quinto día se dice O Oriens. ¿Puede explicarnos si hay alguna relación entre el oriente, el sol, la venida de Cristo y la misa ad orientem? Claro, todas esas cosas están relacionadas, ¿no? O sea, nada de eso es casual. Y justamente eso es lo que vamos a ver en estos días cuando toquen, ¿no? Se están anticipando. Algo les voy a comentar. Jesucristo, como vamos a ver también en esa oración que va a ser el papá de San Juan Bautista, Zacarías, luego que es curado de su mudez, Zacarías va a decir, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos.
es el sol que ha bajado de lo alto. Entonces nosotros, desde antiguo, sabemos que ese sol que ha bajado de lo alto es Jesucristo. Y entonces Jesucristo es la luz del mundo. Y nosotros somos luz de Cristo. Y nosotros sabemos que en la vida nuestra hay momentos de tinieblas, hay momentos de oscuridad. Y entonces, no solo en los gestos litúrgicos de la orientación, como estaba mandado de los templos, y como en el rito de San Pío V, de la liturgia celebrada de cara a Cristo, sino que nosotros siempre tenemos que vivir con el Señor, y justamente el año litúrgico por eso es girar en torno a Cristo. Entonces, Él es la luz indeficiente, y justamente lo que reconocemos en esa antífona es que necesitamos esa luz, porque muchas veces no entendemos, no comprendemos las cosas. Muchas veces por esa razón nos desanimamos, muchas veces por esa razón nos impacientamos, muchas veces por esa razón caemos en la desesperación ante las injusticias humanas y en arrebatos de ira que nos dividen, y caemos en las seducciones y en los engaños del enemigo, del mundo y de la carne. Y entonces necesitamos la luz de Cristo. Y el Señor quiere que nosotros además seamos luz. Y Él para eso ha venido, ha bajado de lo alto. Entonces, efectivamente, esta es una antífona hermosa, como todas las otras. Ok, padre. La segunda pregunta era la primera antífona que menciona sobre la sabiduría, que mencionó, debe ser entendida como la sabiduría según San Francisco de Asís. Ya, yo no soy tan conocedor de San Francisco de Asís, ¿ya? Es la sabiduría según Dios, revelada por San Pablo. Es la sabiduría del amor de Dios. Jesucristo es la sabiduría. Jesucristo es la luz. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la vida. Y San Pablo nos dice que la sabiduría de Dios es manifestada en la cruz, que llega a ser escándalo o necedad para los que no cuidan el don de la fe. Entonces la sabiduría, por supuesto, no es una erudición. La sabiduría no es un acúmulo de conocimientos, porque nosotros, heridos por el pecado, tenemos una fractura entre nuestro entendimiento y nuestra voluntad. Y por eso hablaba que la conversión solo de la mentalidad es una conversión incompleta. Y por eso es que la sabiduría de Dios es la fe, que nos va a permitir que nuestra inteligencia y nuestra voluntad le diga sí al Señor. No con los labios, sino con nuestra vida. Y claro, hay muchas cosas más que diremos, que ese es un término profundo. No conozco a qué se refiere la sabiduría de San Francisco, pero los santos, justamente, no solo Francisco, sino todos los santos, empezando en nuestra Madre Santísima, que es la sede de la sabiduría, justamente reciben ese don del Espíritu Santo. Y la sabiduría lo que nos permite es saber, y saber es gustar que bueno es el Señor. Y entonces hace como don que nos trae Jesucristo y nos comunica a través del Espíritu Santo y sus sacramentos, hace que nosotros gustemos las cosas de Dios. Porque nuestro querer, herido por el pecado,
hace que muchas veces nuestros gustos temporales, nuestros gustos y quereres pasajeros, hagan que las cosas de Dios nos parezcan desabridas, insípidas. Como decía el pueblo de la primera alianza en su peregrinar por el desierto, este pan sin levadura, queremos cebolla, que extrañamos Egipto. Entonces el pecado y las seducciones del enemigo, que se vale de la fragilidad de nuestra carne, de nuestros apetitos carnales desordenados, de las seducciones del mundo, hace que nosotros necesitemos la sabiduría de Dios para que no creamos que las cosas del Señor son menos gustosas que las cosas del mundo. Porque si nosotros no tenemos la sabiduría de Dios, no vamos a poder perseverar. No nos van a gustar las cosas de Dios y nos van a cansar. Entonces es común, les pongo un ejemplo, se va a cumplir o va a haber un espectáculo, un partido de fútbol, por ejemplo. Y entonces la gente ese día dice, no, me quedo viendo el mundial, el partido de fútbol, porque esto está más interesante, dejo de hacer oración, dejo de ir a misa. O de repente las seducciones de los apetitos de distinto tipo también. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que necesitamos esa sabiduría. Esa sabiduría yo no la puedo adquirir por mis propios medios. Es un don sobrenatural. Y nosotros por eso tenemos que pedirla. Y María, sed de la sabiduría, llena de esa sabiduría, exclama, oh sabiduría, que es su hijo, porque ella está llena de ese amor, de esa sabiduría, porque está unida íntimamente en todo su ser. Y justamente ella nos puede hablar de eso. Gracias, padre. Hay otro comentario y pregunta. Nos dice, buenas noches, padre. Conversaba con un joven taxista cristiano que me decía que es muy difícil vivir como cristiano hoy en día porque la sociedad aprieta y quiere que todos entren en el ritmo del mundo. Sentía que su fe se había enfriado, pero que al conversar sintió que la presencia de Dios, o sea, la pregunta es, en un mundo que nos presiona a vivir de una forma pagana, ¿cómo meditamos en el Adviento? ¿Cómo meditamos en María y José para poder vivir como cristianos en medio de un mundo que nos persigue de alguna forma, ¿no? Es que justamente eso es lo que hemos estado mencionando, y agradezco la pregunta porque permite de repente reiterar y de repente ampliar o aclarar alguna de las cosas mencionadas. Nosotros, sin la gracia, no podemos ser cristianos. Ser cristiano no es una decisión intelectual. El Papa Emérito Benedicto lo dice de una manera muy hermosa en su encíclica Dios es amor. Yo no soy cristiano porque conozco una doctrina recta. Una sana doctrina no alcanza. Es necesario, pero es insuficiente. Yo no soy cristiano porque tengo una vida moral que rechaza el pecado. No es necesario, no es suficiente. Yo para ser cristiano necesito ser ungido por el Espíritu Santo. Necesito vivir en el Espíritu Santo, que el Espíritu me mueva. Necesito un don sobrenatural. Entonces, justamente este tiempo de Adviento y este tiempo de las ferias privilegiadas, yo tengo que llegar al Adviento con esa convicción, pero no teórica, no intelectual, sino yo tengo que decir, a ver, me examino en mi conciencia, veo mi vida de fe
y entonces veo, yo verdaderamente soy capaz de amar como el Señor me pide, de perdonar como el Señor me pide, de confiar y no desesperarme, de no creer que las cosas, que el Señor ha perdido los papeles y que ya todo está un desastre, que el demonio está venciendo, sino tener, como María, la serena confianza de que el Todopoderoso ha hecho obras grandes y las seguirá haciendo. Y entonces yo necesito justamente los dones que el Señor nos trae para poder vivir verdaderamente mi fe, mi esperanza y mi caridad. Cuando yo no logro reconocer mi insuficiencia, mi pobreza, mi esterilidad, y intelectualmente me afirmo, lo que va a ocurrir es que yo me voy a volver rígido y voy a aparentar que yo sí vivo la fe. Y entonces no voy a reconocer una serie de infidelidades ocultas, que eso es justamente lo que vivían los escribas y los fariseos. Es decir, no voy a escuchar mi conciencia, no voy a escuchar al Señor y no voy a ser capaz de darme cuenta de que es obra de Dios, es obra sobrenatural, que es gracia. Y claro, nosotros tenemos el tesoro de los sacramentos que nos comunican la gracia santificante, y además el Señor nos da gracias actuales, pero muchas veces, a pesar de que vivimos los sacramentos, a pesar de que intentamos o buscamos ser, diríamos, fieles al Señor, nos vamos a dar cuenta que eso no es posible alcanzarlo en plenitud en la vida presente. En primer lugar, porque yo en la vida presente no veo al Señor cara a cara. Y nosotros deseamos el encuentro con el amor de nuestra alma. Porque hasta que no lo veamos cara a cara, nuestra alma va a sentir que le falta. Nosotros podemos tener consuelos espirituales, podemos tener alegrías. De repente leemos un pasaje del Evangelio, escuchamos las palabras y el testimonio de alguna persona, o de repente en la oración vemos que somos escuchados, o que la intercesión de otras personas nos ayuda, pero todavía no poseemos al Señor en plenitud. Y entonces nosotros nos damos cuenta cuando llegamos a esa certeza, a esa constatación, y no nos disfrazamos de que ya nosotros somos, etcétera, etcétera, entonces nosotros tomamos conciencia de que tenemos que desear y deseamos y esperamos con ansia el encuentro personal y glorioso con el Señor. Y entonces avanzamos. Porque si no, yo voy a querer hacer el paraíso en la tierra. Yo voy a sobredimensionar las dificultades pasajeras. Y entonces me voy a convertir en un opinólogo, en un analista que desde fuera critica, censura, se apena y desea de repente que los demás cambien, pero no sabe cómo hacerlo porque no se da cuenta de que el Señor quiere hacerlo en nosotros primero. Y que ese gran deseo y esa gran insatisfacción y esa gran inconformidad que pueda tener, en realidad es un hambre de Dios y me tiene que llevar a reconocer que necesito una mayor conversión. Y entonces, claro, eso que dice esa persona que ustedes refieren en la pregunta es lo que tiene que pasar. Y nosotros tendríamos que saber que es así, pero a veces no lo sabemos. Y
cuando caemos en el desánimo, abrimos las puertas a la tentación, porque fácilmente el enemigo nos va a engañar. Y nos va a decir probablemente, no es lo que te falta es de repente algún rito. Te falta de repente hacer alguna práctica devocional. Lo que te falta de repente es que entres a este grupo. O lo que te falta es de repente que salgas de la iglesia, que hay muchos pecadores, muchos hipócritas. De muchas maneras nos puede engañar el enemigo. Y entonces nosotros por eso tenemos que saber, y por eso es que Juan Bautista va al desierto, que esta vida es un desierto. Claro, no lo experimentamos como desierto cuando en realidad todavía tenemos muchos amores. Y entonces nos consolamos con cosas de este mundo. Y entonces buscamos el consuelo en las criaturas, en las cosas creadas, nos aferramos a algunas prácticas devocionales y con eso creemos que ya estamos en el paraíso. Y de repente no nos damos cuenta que estamos detenidos. ¿Cuándo aparece la alerta, la alarma? Cuando cosas que nosotros nos daban seguridades, que nos daban, entre comillas, paz, desaparecen. A veces una enfermedad, a veces una carencia material, a veces de repente las críticas o el abandono de, entre comillas, los amigos, las personas en que confiábamos, incluso nuestros propios familiares, o incluso la propia iglesia. Y claro, tenemos nosotros testigos que nos enseñan en ese camino espiritual. Nosotros hemos celebrado esta semana San Juan de la Cruz. Y San Juan de la Cruz escribió tal vez los poemas más hermosos que hay en la literatura española. Y los escribió, los cánticos espirituales, los escribió cuando estaba preso. Y estaba preso por sus hermanos carmelitas, que lo persiguieron porque no querían los cambios que él proponía y que él veía que eran indispensables. Y entonces fue preso en las condiciones más duras, pero este hombre santo, doctor de la iglesia, en ese momento encontró la mayor luz. Entonces, cuando nosotros a veces, de repente como analistas políticos o de repente dejándonos llevar por activismos, a veces creemos, no, que todo está mal, ¿no? En la dimensión política, en la dimensión moral, en la dimensión social, que efectivamente está mal. Pero eso no significa que Dios está ausente. Eso no significa que Dios no está obrando. Eso no significa que la victoria se ha alejado. Al contrario, eso significa el Señor está más cerca. Eso significa el Señor me está purificando. El Señor quiere que yo descubra el verdadero amor. Pero cuando nosotros no nos damos cuenta de eso, es porque de repente no tenemos el silencio, la escucha que necesitamos. Y justamente este tiempo de Adviento es para eso. Es distinto a lo que ocurre en el tiempo de Cuaresma. Y por eso es que nosotros necesitamos vivir este tiempo. Y repito, María es la criatura humana que la vivió de manera más plena. A veces nosotros tenemos una mirada un tanto romántica de los acontecimientos alrededor del nacimiento del Señor. Los hemos estilizado. Entonces vemos el nacimiento, el pesebre, ¡ay, qué bonito, qué romántico! La luna, la estrella. Era un frío terrible. María y José no habían encontrado ninguna puerta abierta. Todos los habían rechazado. Dice San Juan, vino a los suyos y los suyos no los recibieron. Dice en San Lucas, no encontró posada.
ese viaje de Nazaret a Belén, siguiendo una indicación del imperio. Ella ha podido decir, pero ¿cómo voy a obedecer? Ha podido decir José, este dictamen de este imperio pagano que en medio de estas circunstancias pone en riesgo la salud de mi mujer, del niño. Y ellos fueron, hicieron el viaje. Y haciendo ese viaje se cumplió el designio de los profetas revelado en ellos por sus oráculos. Ese Belén de Efratá no era la más pequeña. Entonces nosotros a veces no nos damos cuenta de eso. Y por eso es que necesitamos este tiempo de silencio. Entonces ahí los activismos, las cosas cambiarían radicalmente. Yo estos últimos días recibía mensajes más o menos de este tipo, no los digo literalmente, pero más o menos de este tipo, ¿no? He recibido mensajes, tal vez alguno de ustedes también ha recibido esos mensajes que me los han enviado por WhatsApp. Decía más o menos cosas así, ¿no? Los médicos que están aferrados al dinero, que no dicen a la gente qué pasa con las vacunas, etcétera, etcétera. Y entonces hay gente que está muriendo de trombosis, ¿no? Y entonces, personas de fe, ¿eh? Yo decía, estas personas no están viviendo el Adviento. Otras que venían, que se murió mi familiar, que esto, que el otro, porque fue vacunada y pues le dio estas cosas. Entonces yo decía, si es que estuviera Jesús, estas personas les dirían, no vayas a Jerusalén. Nosotros no nos damos cuenta, porque nos falta fe, que si es que partimos de este mundo, ese tiene que ser el día más feliz. Porque vamos a ver al Señor glorioso. Pero si yo vivo atemorizado, y de repente, pues, el designio de Dios es que justamente así sea, si sean reales estos efectos colaterales, pero es como el Señor me quiere llamar. Y la otra no, yo digo, no, este es un asunto, yo lo tengo que impedir. Como si es que el día de la partida, el día y la hora que nos toque partir, lo decide el médico, lo decide el fabricante de vacunas, lo decide el virus. No, eso es parte del designio de Dios. Pero nuestra fe está tan enturbiada que justamente necesitamos este tiempo para poder justamente tener esa luz que nos permita comprender lo que no entendemos, que nos permita ver en medio de esas cosas que parecen terribles el bien que el Señor quiere hacer en nosotros. Y claro, el mundo y la mentalidad del mundo nos impide. Y por eso es que este tiempo es indispensable. Podríamos comentar muchas cosas, ejemplos, etcétera. Y he escogido especialmente estos casos de estos comentarios, de estos mensajes, porque sé que tal vez muchos de ustedes tienen preocupaciones también de ese tipo. Yo le decía a otras personas hace pocas horas, yo he sido capellán hasta mayo de este año de un hospital, durante 8 años. Y entonces recordaba mi adviento en el hospital. ¿Cuánta gente me decía, padre, pero esta Navidad y este adviento para mí es el más terrible, porque voy a estar acá hospitalizado, no voy a tener a mi familia. ¿Cómo yo voy a poder celebrar la Navidad? Y yo de repente un poco atrevidamente le decía, es al contrario. Ahora va a ser tu mejor Navidad, tu mejor adviento, porque ahora te das cuenta que más que a las criaturas humanas a las que más amas, necesitas al Señor de todas las criaturas. Y Él está contigo, el Todopoderoso, el amado de tu alma. Abrázalo, acógelo. Porque tal vez cuando te has multiplicado en abrazos a tantas personas y escuchar a tantas personas, no has tenido esa intimidad tan profunda con el Señor. Y esta enfermedad te está dando esa oportunidad. Y claro,
a veces las personas me reclamaban, me decían, bueno, es fácil decirlo porque usted no está acá, no está en mi lugar. Y yo le decía, sí, yo sé que una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Pero contempla a Jesucristo en la cruz. Contempla su desamparo y su soledad. Ese Dios es el que te ama. Y ese Dios ha vencido. Tú crees que su amor no es más grande que tus temores, que tus inseguridades, que tus necesidades de afecto y de compañía. Y más que seguir conversando, hagamos oración. En la mayoría de los casos, las personas cambiaban radicalmente. Lo que nosotros necesitamos es ese silencio. Y en eso nos ayuda María. Y contemplemos por eso los pasajes alrededor del nacimiento del Señor en su realeza, en su realidad cruda, no estilizados, no como figuritas de cerámica, bonitas, etcétera, obras artísticas que pueden decorar una parte de nuestros domicilios, sino en lo terrible que significó para todas esas personas, empezando para José, para María y para el mismo Señor. Pero que por amor y con fe viva y firme esperanza, ellos llevaron, no estoicamente, no resignadamente, sino con alegría, porque sabían que era la salvación que llegaba a nosotros. Sabían que era el Mesías esperado. Nosotros muchas veces, por nuestros apegos y nuestra mentalidad mundana, pasamos rápidamente estos pasajes. Y por eso es este tiempo, es un tiempo de gracia. Y ojalá que todos podamos tener esa luz para poderlos gustar. Gracias, padre. Tenemos una última pregunta. Dice, padre, por lo que acaba de explicar, encuentro la importancia en mi preparación para la venida del niño de acompañar a María en este periodo de espera, rezando las vísperas que propone. Pero, ¿cómo hacer llegar este acompañamiento a mis hijos, jóvenes y ocupados en las necesidades que plantea este mundo? Ya. Es lo mismo, uno podría decir, ¿cómo hacerle llegar al mundo? Si llega a mí, va a llegar a otros. Si no llega a mí, yo no voy a ser canal para testimoniar esa luz, esa gracia. Entonces nosotros no podemos asegurar que llegue a otras personas. Nosotros podemos comprometernos y disponernos para que llegue a nosotros. Y si es que llega verdaderamente a nosotros, nosotros seremos testimonio, seremos luz para que otras personas también puedan acercarse. Entonces, retiremos los obstáculos. Este es un tiempo no tanto para pensar a ver qué hacemos para que los paganos, los ateos, los alejados, no, nosotros somos, y el Señor quiere que seamos esos anagüín, esos que tenemos toda nuestra confianza en el Señor. Y si nosotros así somos, nosotros vamos a acoger al Señor. Y si nosotros acogemos al Señor, el Señor con nosotros y en nosotros obrará en el resto de nuestros hermanos. Los acompañaremos con nuestra oración, los llevaremos como a ese paralítico. Pero si yo me empiezo a decir, bueno, ¿y los demás? Y a ver, no, es que yo solo no, así esté solo no voy a estar con el Señor. Y con toda la iglesia triunfante y con nuestra Madre Santísima. Y entonces me tengo que levantar, me tengo que poner en camino, me tengo que disponer. Sin ningún pretexto. Si vienen los demás, de repente el Señor nos regala eso, que
en su hogar, sus hijos, todos se convoquen. Bendito sea Dios. Pero si no es así, ustedes no piensen que es insuficiente, que es poco. Jesús vino al mundo, el Mesías que era esperado por ese pueblo formado por el mismo Señor, y ese pueblo no lo acogió. Entonces yo tengo que decir, yo lo voy a acoger. Esa es la pregunta. Y esa respuesta la tengo que dar yo. El que lo acoja otro, el otro tendrá que responder. Si yo puedo ayudar y disponer a otras personas, bendito sea Dios. Pero si es que yo intento en mi hogar, entre mis amistades, y nadie me hace caso, eso no me desanima. Porque yo sé que el que viene es el Todopoderoso. Y el Señor sabe cuáles son los tiempos perfectos. Bueno, no sé Bueno, si padre. tienen algún otro comentario o pregunta. Bueno, muchas gracias, Padre Augusto. Creo que las preguntas han sido absueltas en su totalidad y ha quedado todo clarísimo. Por favor, Padre, sus palabras finales. Simplemente renovar y reiterar nuestra invitación que va a circular en las redes en los próximos minutos y les pediría si pueden volver a colocar un momento el afiche para poner en práctica. Esto no es una receta, diríamos, mágica. Esto no es un conjuro que nos va, no. Esto es abrir nuestro corazón para justamente salir al encuentro del Señor que viene. En ese Belén que es la casa del pan, celebrando este acontecimiento único en la historia de la salvación, que marcó un antes y un después, con María, con José, en la oración que nuestra Madre nos propone, en el rezo de las vísperas, que es una oración con Cristo, y en la escucha de su palabra. Y por supuesto, si ustedes además son personas de misa diaria, entonces van a experimentar, yo diría, esa alegría de saber que el Señor es bueno, que Él es el esposo de nuestra alma, que Él es el amado de nuestra alma y que Él llena todo lo que nosotros podemos ansiar y aspirar en la vida presente y en la vida futura. Y que sean las carencias, dificultades y problemas que tengamos, si estamos firmes en la fe, no hay nada que nos pueda derrotar, ni siquiera la muerte. Y entonces, a partir de mañana a las 7:30, les pediría encarecidamente que nos ayuden compartiendo el afiche apenas se publique, invitando a sus contactos en las redes sociales, a sus familiares y amigos. Inviten, si la gente quiere o puede participar, bendito sea Dios. Si es que no es posible, tienen algunas otras ocupaciones, etcétera, bendito sea Dios. Esto es una invitación, es una oportunidad para descubrir, si no los conocíamos, tesoros que tenemos en la Iglesia de Jesucristo, que nos ayudan a vivir este tiempo, que es un tiempo de gracia. Vamos a terminar con una oración. Pueden retirar el afiche si es que... Vamos a terminar con una oración. Y vamos a dirigirnos, como siempre, al final a nuestra Madre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre,
y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, Dios mediante. Gracias a todos ustedes. Mañana, Padre. Gracias a todos los que... Gracias, Padre. Bendiciones Gracias. a todos.